Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y del Departamento de Ciencias Sociales, sean todos bienvenidos a este panel denominado La normalidad y la otredad en los medios, contando con la presencia de nuestros panelistas, Alan Roel Acosta, la doctora Yunuen Mandujano y la doctora Celina Alvarado Gamiño, quienes nos presentarán en esta tarde cada uno un capítulo de un libro que acaba recientemente de ser publicado por esta universidad. Cada uno de ellos nos presentarán este trabajo para conocer un poco más sobre lo que es la normalidad y la otredad en los medios. Primeramente tenemos en primer lugar a Alan Roel Acosta Caldera, licenciado en Sociología y estudiante de la Maestría en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas, quien nos compartirá su trabajo, Representación de la población LGBTQ+ en series extranjeras. Perdón, antes que nada recordarles que cada uno de los ponentes tienen aproximadamente 20 minutos para su exposición y al finalizar cada una de ellas, o sea, al finalizar las tres, tendremos un espacio para preguntas, respuestas, comentarios y o quejas, ¿ok? Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sí me escucho bien, espero. Y muchas gracias a mi compañera Evelina por hacer la presentación. Y pues sí, efectivamente, como ella menciona, este es un producto de un semillero de investigación que hicimos los presentes aquí en conjunto con la coordinación de la doctora Yunuen Mandujano. Y pues fue una investigación que se hizo hace un par de años, entonces hay algunas cosas que yo consideré ya no estaban muy actualizadas debido al tiempo en el que lo hice. Las representaciones, creo yo, han cambiado. Yo también he identificado nuevas cosas. Entonces, pues es lo que les voy a compartir más que nada el día de hoy. Entonces, pues bueno. Ay, muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, a través de los años han existido varios productos de televisión, sean de canales abiertos o ahora por streaming, que han abordado el tema de la diversidad sexual. Pero son principalmente los que han tenido más avances, aquellos que provienen, perdón, de los canales de paga o de los servicios de streaming. Pues ahí lo han explorado un poco más de manera más abierta, más explícita, tales como lo son, por ejemplo, algunas series de HBO o de Netflix. Actualmente, ver un personaje LGBTQ en roles importantes o protagónicos se ha vuelto cada vez más común. Pero a pesar de que la representación en los medios de entretenimiento está mejorando lentamente, el progreso pues ha sido a veces paulatino, es un poco lento, pero también ha sido erróneo en muchas ocasiones. Ahora, la representación de la población LGBTQ+ se ha manifestado en diversas formas, no siempre son positivas, como digo, y además incluso en las representaciones que son más precisas o más atractivas incluso para esta parte de la población, pueden llegar a tener ciertos problemas con los estereotipos. La representación pues es un tema complejo, no solo porque la diversidad es difícil de retratar y a su vez es compleja,
sino también porque hay diferentes tipos de representación y estas pueden generar pues diferentes resultados. Pero bueno, la representación pues vale la pena recalcar que es importante, no nada más para este tipo de población, para cualquier otra población que se considere minoría, marginada, lo que sea, o de otro tipo, porque el que estas historias aparezcan en pantalla ayuda a normalizar la existencia de la diversidad. Y cuando estos personajes poseen vidas complejas, luchas identificables, ayuda a que este estigma vaya minorando. Pero al mismo tiempo, pues el hecho de que aparezcan en series de televisión o en películas, pues no es una solución definitiva, ni mucho menos al problema de la intolerancia o al problema de la discriminación, pero sí representa un gran comienzo, especialmente para las generaciones mayores que no crecieron con algún producto o serie de televisión que pudiera representarlos fielmente o siquiera con respeto. Entonces yo considero es crucial que las personas queer se vean representadas. La representación adecuada valida sus experiencias y afirma su existencia. Por el contrario, cuando hay una falta de representación, a menudo fomenta pues entornos un poco más hostiles para estas personas y también puede resultar muy angustiante para ellas. Y bueno, dentro de las representaciones existen tipos y me gustaría compartir con ustedes algunos de los que yo he delimitado a través de los trabajos que he realizado, pero principalmente el capítulo del libro que mi compañera mencionó al presentar. Y bueno, la primera que me gustaría rescatar es una representación dañina. Y este tipo de representación, pues desde luego es negativa, y ocurre cuando los personajes queer se basan en estereotipos negativos o se retratan de manera constante como personas dañinas o malvadas. Que si lo ha pasado, por ejemplo, había un drama, viéndonos a nivel internacional, ¿no? Había un drama chino que era originario de Singapur, en español se llama Mis Ángeles Guardianes, y en ellos los creadores de ese programa que pues decidieron representar a un personaje homosexual como un pedófilo que contagiaba enfermedades de transmisión sexual a adolescentes. Y pues ese es un estereotipo que se considera a su momento arcaico y falso y todavía lo hace, porque asociaba a los hombres homosexuales con la pedofilia y las enfermedades de transmisión sexual. Y pues desde luego provocó mucha indignación, incluso fuera del país, de Singapur, perdón, y eso llevó al estudio a que se emitiera una disculpa pública por su representación discriminatoria. Entonces, ese tipo de representaciones no solo perpetúa los prejuicios que son dañinos, sino que también contribuye a que se continúe estigmatizando a las identidades queer. Y eso, pues, queramos o no, dificulta aún más la aceptación y la comprensión de la sociedad. Después están las representaciones que son nada más problemáticas, no llegan al punto de ser completamente dañinas como la que acabo de mencionar, pero igual reproduce estereotipos de cierto grado. Por ejemplo, que siempre retratan al bisexual como una persona confundida o infiel. La pregunta quién es el hombre en la relación. También hay un tropo muy que se repite todavía muy a menudo, que es el mejor amigo gay, y si es el mejor amigo gay es amigo de una mujer, muchas veces queda relegado a expensas de ella, y si es mejor amigo de un hombre, muchas veces le dan la trama de que secretamente está enamorado de él. Eso sigue pasando con recurrencia. Y también pues existe la reproducción de mitos falsos en ese tipo de representaciones. Para la comunidad, bueno, para la población LGBTQ, a veces ese tipo de representaciones pueden parecer incluso chistes, o sea, pueden parecer divertidos incluso para quienes pertenecen, pero dejan de ser graciosos cuando estos se convierten, se vuelven muy recurrentes y refuerzan esos sesgos negativos de los que estaba hablando. Y bueno, la perpetuación de esos estereotipos no solo deshumaniza a las personas queer, sino que también contribuye a la violencia que sufren y a la discriminación que enfrentan en su vida diaria. Después, otra que me gustaría rescatar, es la representación tokenizada o de cuota, también se le puede llamar. Y pues esta sucede cuando la persona LGBTQ+ no desempeña un papel notable en la trama o no se explora su identidad de manera significativa. Más que nada es como una herramienta de marketing generalmente para apaciguar o para atraer al público LGBTQ a la serie, reclutar esa audiencia y aumentar pues,
las vistas, ¿no? Pero en esencia, pues nada más es hablar, o sea, se finge una diversidad, pero no hay una representación realmente significativa. Y pues ese es uno de los tipos de representación que últimamente se ha estado denunciando con mucha más frecuencia, sobre todo con el uso de redes sociales. Y bueno, después pues ya está la representación positiva y pues desde luego esta se manifiesta a través de personajes multidimensionales, historias que reflejan realmente la diversidad de experiencias dentro de la comunidad y la inclusión de narrativas que desafían los estereotipos que mencioné anteriormente. Y pues este tipo de representación no busca nada más que se visibilice a los personajes LGBTQ, sino que los humanice en sus luchas, triunfos y relaciones de una manera más auténtica y respetuosa. Y pues un aspecto clave de esta representación es la complejidad que hay en los personajes. En lugar de ser meros arquetipos o clichés de lo que es su sexualidad, son retratados con mayor profundidad, mostrando sus deseos, mostrando sus miedos, las aspiraciones que estos personajes tienen, y pues eso permite también a la audiencia conectar emocionalmente con ellos, sean o no parte de la población LGBTQ. Y la mayoría de las veces ese tipo de representación se logra gracias a los creativos que pertenecen a la población LGBTQ. A veces no importa si el actor o la actriz que esté detrás del personaje sea queer, muchas veces depende enteramente de la influencia que hay de parte de los escritores, de parte de los productores o de parte de los directivos. Porque incluso si el actor, incluso si no es queer, aboga por ese tipo de representación, a final de cuentas no hay mucha influencia en las decisiones que se tomen en la serie. Entonces, bueno, a manera de una recapitulación muy rápido de lo que trabajé yo en mi capítulo del libro, creo yo que hay momentos en la historia de la televisión, sobre todo estadounidense, porque estaba enfocado a series extranjeras y Estados Unidos pues jugó un papel importante. Porque además ahí fue donde sucede la primera aparición de un personaje homosexual en televisión. Y eso ocurrió en la década de los 70 con una sitcom llamada All in the Family o Todos en la Familia. Y fue una de las series más vistas de Estados Unidos en aquel entonces, pero era una serie que era muy conocida por tocar temas sociales muy controvertidos, ¿no? Para la época. Y en uno de sus episodios el protagonista era retratado como una persona intolerante con quien, sea que saliera de la norma o de lo que él consideraba norma, descubre que un amigo suyo es homosexual. Y desde luego pues él reacciona acorde a sus prejuicios, a su falta de comprensión y pues retrata de cierta manera fielmente cómo se pensaba en esa época, ¿no? Pero a fin de cuentas, a pesar de que el episodio da espacio a la empatía y sí se enfoca un poco en el personaje homosexual que aparece, que se llamaba Billy, al mismo tiempo, a pesar de que se retrataba como una persona amable y carismática, también había momentos en los que se sentía como una caricatura de lo que en ese entonces pensaban era una persona homosexual. Entonces, y aparte no había mucha profundidad en su personaje, porque no era un personaje principal, era un personaje que salió, pues nada más para tratar esa temática, entonces no se aborda a profundidad el carácter de esa persona o de ese personaje. Después de eso fue el siguiente momento importante, creo yo, 1981. Era un personaje que se llamaba Stephen Carrington en una serie llamada Dynasty. Este fue uno de los primeros personajes homosexuales que sí eran regular en una serie de televisión, pero pese a ello, su historia pues se centraba más en los conflictos familiares que en su identidad. A veces su sexualidad, perdón, se usaba más como un dispositivo narrativo que como un aspecto central de su desarrollo de personaje. Era muy, muy rara vez tocado. Entonces, ese podría ser un ejemplo del tipo de representación de cuota o tokenizada que mencionaba anteriormente, ¿no? Donde no se aborda mucho el personaje, nada más es establecer que un personaje tiene cierta sexualidad, pero realmente no hay relevancia para la trama. Después, en 1998, había una serie que se llamaba Will and Grace, y el personaje Will pues era un abogado homosexual y era protagonista junto con Grace, ¿no? Que era su mejor amiga. Y haciendo una revisión de cómo era esa representación, pues yo la considero un poco más del lado positiva, porque era un personaje tridimensional, su sexualidad no era la única cualidad importante del personaje, y ese tipo de representaciones, perdón, pues son las que más han ayudado a normalizar y a contribuir a la aceptación de este tipo de personajes y obviamente de la diversidad de personas, ¿no?
pero pues este personaje también caía en algunos estereotipos. Con el tiempo pues empezaron a ser un poco más evidentes. Por ejemplo, que Will constantemente era retratado como un soltero en desgracia y tenía muchas relaciones fallidas, lo cual para algunos escritores pues dicen que generaliza mucho la idea de que los hombres queer son incapaces de mantener relaciones estables o duraderas. Y también él entraba dentro del tema que les mencionaba del mejor amigo gay. En algunas ocasiones, en recurridas ocasiones, puede decirse que se sentía más como un accesorio de Grace que como un protagonista con su propia narrativa. Muchas veces, pues, eso sucedía, ¿no? Pero aún así, Will, pues sí fue un personaje que fue mucho más desarrollado que los dos anteriores que mencioné. Y investigaciones que se han hecho al respecto, sobre todo de este tipo de representación, pues concuerdan que fue más el impacto positivo que tuvo este personaje que las representaciones o las ideas negativas que pudo haber perpetuado. Y bueno, como dije, hay muchas cosas que cambiaron en estos años y es muy difícil actualmente definir o delimitar únicamente este tipo de representaciones como positivas o negativas. Como dije, creo yo que enriquece más el estarlas pensando en categorías o clasificaciones un poco más amplias, porque incluso dentro de las representaciones positivas hay aspectos dañinos o hay estereotipos que se siguen reproduciendo. Hay unos que se dejan con los cambios de generaciones, se dejan esos, pero son reemplazados por nuevos estereotipos. Entonces, bueno, dentro del trabajo que hice, del capítulo, perdón, elegí algunas series estadounidenses, bueno, no estadounidenses, perdón, internacionales, extranjeras. Y lo hice por algunas razones principales, no. Para empezar, porque quería abarcar distintos años, productos de distintos años y de distintos lugares de origen. Y además no quise elegir series cuya temática principal fuera la diversidad sexual o enfocada principalmente en personajes queer, sino productos que apuntaban a un público más general, pero que tenían a personajes de esta naturaleza dentro de la serie. Y pues mi criterio para hacer esa decisión fue que una serie enfocada únicamente en temáticas queer no tendría el mismo grado de audiencia que series que hablen o retraten una experiencia más general de sus personajes. Además de que pues por esa razón pues tendría una audiencia más limitada. Otra de las características que tomé en cuenta fue la accesibilidad de las series. Todas, al momento en que se realizó el trabajo, se podían encontrar en plataformas de streaming, estaban disponibles para su compra o compra o renta física o digital, pero pues principalmente me basé en que estuvieran accesibles a servicios de streaming. Y la otra es que estaban disponibles en distintos idiomas, ya sean subtituladas o con doblaje. Entonces, de las que les voy a hablar aquí, de las series que seleccioné, fueron Skins, Glee y Euphoria. En ellas encontramos temáticas similares como son la búsqueda de la identidad, el comienzo de una vida sexual, relaciones de pareja, problemas de comunicación con la familia, situaciones escolares, pero cuando hablamos de personajes LGBTQ+, a esto se le suma la exploración de su sexualidad, de su identidad de género, procesos de aceptación consigo mismos, salir del closet y cuestiones que se presentan al personaje en relación directa con sus familias y con sus amistades. Entonces, por motivos de tiempo, no sé cómo vayamos, pero esperemos que vayamos bien, mencionaré a los personajes, ¿manda? Sí. Mencionaré a los personajes más importantes de cada serie, pero pues me enfocaré a hablar nada más de uno. Por ejemplo, Skins era una serie de televisión británica de comedia para adolescentes. Seguía la vida de un grupo de amigos y esta se transmitió de 2007 a 2013. Y tomando a un personaje por cada generación, ya que cada 2 temporadas cambiaban de elenco y habían generaciones distintas, pues destacamos a Maxi, que era un hombre gay, a Naomi, una mujer bisexual, y Frankie, una persona de género fluido bisexual. Agarré una por generación. Y pues bueno, Maxi es un personaje abiertamente gay y se representaba con confianza y orgullo a sus compañeros. Y una de las características que más resaltaba de este personaje es que su narrativa no giraba en torno a salir del closet, ni siquiera cuando los prejuicios venían sobre todo de su mejor amigo. Pero el nivel de confianza y autoaceptación que tenía él de sí mismo era muy evidente y pues era desde luego un cambio pues bastante, era un cambio muy grande, ¿no? En referencia a, por ejemplo, los 3 momentos históricos de representación que les mencioné anteriormente.
Entonces, él no luchaba con su identidad, su carácter no se limitaba a los clichés asociados con la homosexualidad, lo que lo hacía que se considere o que se encuentre dentro de una representación mayormente positiva. En Glee, pues era una serie de televisión de comedia dramática musical estadounidense y esta se emitió desde 2009 al 2015. Y la serie contó con al menos 6 personajes recurrentes que eran parte de la población LGBTQ, de los que destacaban Kurt, que era un hombre gay, Santana, una mujer lesbiana, y Brittany, una mujer bisexual. Son los que elegí para tener un poquito más de variedad en el documento de sexualidades y de identidades. Y después, ahí Brittany entra en el tipo de representación tokenizada, considero yo, pues se profundizaba muy poco en su desarrollo, pese a ser una mujer bisexual y tener una relación con una de las protagonistas, su carácter a veces se utilizaba más para aportar humor y ligereza a la serie que para explorar a profundidad su identidad y sus experiencias. Después, abordo lo que es la serie de Euphoria, y pues esta fue una serie dramática estadounidense, a lo mejor la ubican más por ser tan reciente, ¿no? Y sigue a un grupo de estudiantes de preparatoria a través de experiencias con el amor, identidad, abuso de sustancias, sexualidad, y esta se empezó a transmitir a mediados del 2019, cuando hice el documento, todavía estaba en emisión la segunda temporada, entonces hubo cosas que no pude abarcar, desgraciadamente, porque creo yo que cometió muchísimos errores en la segunda temporada. Y pues por lo mismo es una serie un tanto complicada de hablar debido a las múltiples críticas que ha tenido. Entre las más recurrentes es la cantidad de contenido gráfico que muchas veces honestamente nada más está para causar shock, y principalmente por las caracterizaciones poco realistas que tiene de los estudiantes, y ello se ve hasta en la forma en la que visten, cómo se expresan, cómo se desenvuelven. Y además muchas veces se trata de reducir a un valor meramente estético aspectos como el trauma, la violencia, el abuso de drogas y las situaciones de riesgo por las que pasan. Y eso es un error que se exacerbó en la segunda temporada. Entonces, qué lástima que no, que no pudo entrar en el capítulo del libro, porque creo yo que eso también daba para mucho y fue muy problemático. Y pues bueno, desde luego sus personajes queer no escapan de esos problemas, y creo yo es importante tener en consideración que Euphoria pues es una serie que muy fácilmente se puede criticar. Entonces, debido a que no he, no sé, ya tengo que estar cerrando. Sí. Bueno, rápidamente, el personaje que elegí ahí para hablar un poquito más a profundidad fue Jules, principalmente porque Hunter Schafer, que es la actriz que la interpreta, es una persona trans en la vida real, y ella tuvo la oportunidad de escribir uno de los capítulos. Entonces, el dar voz a ese tipo de experiencias, el dar voz a alguien que ya ha vivido en carne propia lo que significa tener una experiencia de ese tipo y ser adolescente con todas estas cuestiones de diversidad sexual y de conflictos de identidad, pues fue muy importante, y creo yo es uno de los aciertos que tuvo la serie, a pesar de que muchas veces parece que esa serie por una cosa que hace bien hace 5 mal. Creo yo que era importante rescatar lo que pues pasó con ese personaje, ¿no? Creo yo que es uno de los aspectos mayormente positivos. Entonces, pues sí, o sea, la representación es compleja, la representación no puede nada más dividirse, como dije, en positiva, negativa. Existe una diversidad de representaciones, existe una diversidad de experiencias de las personas LGBTQ, y es algo que no muchas veces se tiene en cuenta a la hora de plasmar estos personajes. Muchas veces se enfocan nada más en algún tipo de sexualidad, en algún tipo de identidad, o a veces nada más en varias identidades, pero siempre con personas blancas, ¿no? Entonces, incluso cuando hay representación es esencial considerar la diversidad y poner atención a cuáles son los límites que tiene esa representación, esa diversidad, y también poner atención a cuáles son los estereotipos que se siguen reproduciendo. Porque 5 personas queer, incluso si son de la misma identidad de género o sexualidad, van a contar 5 experiencias diferentes. Y ya sería todo por mi parte. Muchas gracias, Alan. Agradecemos pues estos temas, ¿verdad? Que también nos ayudan a nosotros a entender un poco más nuestra sociedad. Antes que nada, quiero pedir una disculpa porque el título del libro es Los medios en la sociedad, del cine a las redes sociales, y es, como les comentaba, ha sido publicado por
la UACJ. A continuación, la doctora Celina Alvarado Gamiño, profesora de este instituto y además recientemente alcanzó su grado de doctorado. Yo muy personalmente la felicito porque he tenido la oportunidad de estar en sus clases y es una excelente profesora. Nos va a compartir parte también de este trabajo que han hecho en conjunto. Se llama La familia, la cinematografía y el Estado, o la conformación, de un modelo de sociedad urbana a través del cine. Adelante, doctor. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Vamos a cambiar radicalmente el tema que estábamos escuchando. Vamos a hablar de la época de oro del cine nacional, que probablemente la mayoría de ustedes, por ser tan jóvenes, no sepan mucho de eso, pero los que somos mayores sí, nos tocó ver mucho de ese cine. Entonces, ¿a qué se le conoce como la época de oro del cine nacional? Pues es una etapa que se le llamó así al periodo comprendido entre 1936 y 1955-1957. No hay realmente una coincidencia entre los críticos respecto a la fecha final de ese periodo. Algunos dicen que el 55, otros que el 56, otros que el 57 con la muerte de Pedro Infante. Pero el periodo es un momento en que la industria cinematográfica en México alcanzó uno de sus mejores momentos. Se convirtió en el centro del cine latinoamericano y en una industria rentable y próspera. Durante este periodo, el cine mexicano tuvo una amplia aceptación, no solo en el territorio nacional, sino en América Latina, incluso en Estados Unidos. Fue una etapa fecunda, tanto por el número de obras cinematográficas realizadas, como por la gestación o la consolidación de grandes figuras protagónicas. Tal vez la figura más conocida es Pedro Infante, pero también Sara García, Fernando Soler, por mencionar solamente algunos, porque realmente hubo una gran cantidad de actores que se convirtieron en estrellas a nivel internacional gracias al cine de esa época. También hubo directores que se convirtieron en importantes figuras en el país a nivel cinematográfico, como Emilio el Indio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, Alejandro Galindo, Ismael Rodríguez, Gilberto Martínez Solares y el español Luis Buñuel, entre otros. Durante esta etapa destacaron películas que buscaban promover la cultura, la tradición, la moral, el nacionalismo mucho también, y la institucionalidad, el orden y la ética social. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Qué fue lo que, digamos, que ayudó para catapultar al cine de esa manera? Bueno, hubo determinadas condiciones. Vamos a hablar un poco de las condiciones que se dieron y cómo inició. Bueno, el inicio prácticamente todo el mundo coincide, todos los críticos coinciden en que se dio con la película Allá en el Rancho Grande, una película de Fernando de Fuentes de 1936. Esta cinta tuvo una gran aceptación entre el público tanto nacional como extranjero, y como fue exhibida en gran parte del continente americano, pues esto propició que México llamara la atención como productor de cine. Hasta ese momento, realmente la cinematografía mexicana era bastante escasa, no había recursos y las nacientes productoras nacionales tenían dificultades para producir. En ocasiones ni siquiera se recuperaba en taquilla lo que se había invertido para realizar alguna cinta. Por esta razón, la industria del cine se dedicaba más que nada a la creación de espacios en donde se exhibían películas alquiladas o adquiridas a casas productoras extranjeras, principalmente de Estados Unidos, pero también alguna que otra francesa. Para esta época, como un factor externo como factores externos al país, que hubo un par de factores que, digamos que fueron como detonantes, que funcionaron como alicientes para que sucediera esto en la industria nacional, y fueron la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española. Una de las consecuencias de estos eventos fue que el cine a nivel internacional hubo una contracción de producciones. La producción fílmica se vio interrumpida en países como Alemania, en Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Además,
Por otra parte, el conflicto bélico en España significó la expulsión de gran parte de su élite de intelectuales, y México, por la, digamos, la disposición del presidente Cárdenas en ese momento, la apertura que tuvo, fue como brazos abiertos hacia los españoles. Entonces México fue un destino bastante frecuente para los exiliados españoles, y esto benefició a México en la parte cultural, porque en relación al cine llegaron acá cineastas españoles como Luis Buñuel, Francisco Elías Riquelme y Carlos Velo. Creo que el más conocido es Luis Buñuel, más que los otros dos, me parece que ese es más mencionado. A la postre, estos dos acontecimientos, tanto la Segunda Guerra Mundial como la Guerra Civil Española, pues terminaron beneficiando a la industria cinematográfica mexicana. Aparte de esos elementos que fueron factores externos, internamente también hubo un elemento de mucha importancia, que fue el apoyo del Estado. Además de estas circunstancias internacionales que se convirtieron en un agente favorecedor involuntario de la industria nacional, hubo otro elemento fundamental que contribuyó a mejorar la situación, y esto fue el apoyo del Estado. La evolución y el crecimiento que alcanzó el cine mexicano en esa época se debió en gran medida al interés mostrado por los gobiernos de aquellos años. En 1939, con Lázaro Cárdenas, que fue presidente de 1934 a 1940, se creó la Financiera Cinematográfica Nacional, compuesta con un 51% de capital público, o sea, del Estado, y el 49% de inversión procedente de productores y de particulares. Esta institución tenía el objetivo de apoyar a los productores. El Poder Ejecutivo, al ser el promotor de esta cinematografía, se ocupaba también de decidir qué estaba permitido y qué quedaba prohibido exhibir en los cines. La intención o la tentación de controlar todo lo que se exhibe en un país la tienen todos los estados. Pero imagínense ustedes, si están aportando el 51% de apoyo económico para lo que se produce, pues bueno, ahí ya es por demás, ¿verdad? Decir que sabían y sentían que tenían todo el derecho, ¿no? El gobierno de Lázaro Cárdenas, al igual que sus antecesores, los gobiernos mexicanos tenían plena conciencia de que el cine era una herramienta ideológica muy potente, de que servía para transmisión de ideas, y por ello controlaba el material fílmico que se exhibía en el país. En relación a este control de mensajes e ideas contenidas en las cintas, se llegaron a dar casos en los cuales, antes de que circulara alguna nueva película en las salas nacionales y de que se enviara al extranjero, esta llegaba primero a Los Pinos, en donde Cárdenas emitía su opinión. Él era cinéfilo, además, le gustaba el cine, entonces él opinaba respecto a las películas, y de ello dependía que se diera el visto bueno para su estreno o que no, ¿verdad? O que se fueran para atrás. Junto con ello, Cárdenas fundó el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, y uno de los objetivos, claro que particularmente tenía ese interés Cárdenas, que era promover el agrarismo, pero además pretendía promover y reforzar el nacionalismo gubernamental, ¿sí? Si nos ubicamos más o menos en esa época para este país, estaba como, digamos, asentándose apenas un régimen, entonces se requería de la cohesión nacional. Entonces también esa función tenían esta institución, este Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, que bueno, como se puede ver, no era tan autónomo, ¿verdad? Respecto al fomento a la industria, una de las políticas establecidas durante el periodo de Cárdenas era que al menos una película nacional debía estrenarse en cines de categoría, o sea, en cines de calidad, en cines buenos, tenía que estrenarse por lo menos alguna película nacional. Y además, todos los cines estaban obligados, todas las salas de cine del país estaban obligadas a exhibir películas mexicanas, so pena de ser sancionados económicamente si llegaban a negarse. Estas políticas, por supuesto, que fomentaron la producción de cine nacional y propiciaron también que éste fuera exhibido a nivel nacional, o sea, que en todos lados se conocieran las películas mexicanas. Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, que fue entre 1940 y 1946, se promovió una política de unidad nacional y se enfatizó también el tránsito gradual que se estaba dando en ese momento de un México que era predominantemente rural a un México urbano. En esas fechas un porcentaje muy alto, 70-80% de la población nacional era rural,
y empezó el éxodo hacia las ciudades y para convertirse después para el año más o menos de 1970 y tantos, en un país urbano, ¿sí? Ya predominantemente urbano. Entonces, en ese periodo de Ávila Camacho se promovió la unidad nacional y se enfatizó ese tránsito de México rural a urbano. Hay un notable auge en incentivos económicos y también financiamiento del gobierno por parte del Banco Cinematográfico. En julio de 1946 se funda la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, y la cinematografía nacional empieza a alcanzar un número importante de producciones por año, por eso se fundó esta academia. En 1945 se produjeron 82 largometrajes, que ya para ese tiempo pues era bastante. Esta academia se creó con la finalidad de promover la calidad cinematográfica nacional y destacar lo mejor que había en el cine a través de los premios Ariel. Fue cuando iniciaron esos, un poco como emulando a los premios Oscar de Estados Unidos, apareció este premio Ariel. Para esos años disminuyó el apoyo para determinados temas de cine de contenido social que predominaba con Cárdenas y empezó a proliferar el cine nacionalista, con temas nacionalistas, conservador, moralizante, el cual contribuyó a la construcción y refuerzo de imágenes de la identidad mexicana. Con Miguel Alemán, en el siguiente periodo, del 46 al 52, el cine ya está encaminado a la construcción de una nueva imagen de México, porque para ese entonces ya era bastante urbano, y pasan de un país, digamos, rural a un país más moderno y más urbano. Una idea de modernidad que se reflejó en las tramas que eran ambientadas en zonas urbanas, ya fuera clases medias o clases populares, pero digamos que empezó a decaer el cine ranchero, ¿no? De comedias rancheras, de películas de corte rural. ¿Sí se cambió? Okay, gracias. Hubo quienes elaboraron cintas taquilleras que matizaron y suavizaron las condiciones de la pobreza, donde el ser pobre no era una cosa tan terrible, ¿verdad? Que se la pasaba bien la gente, que era feliz la gente aunque fuera muy pobre, aunque viviera en la miseria. Casos como el de Ismael Rodríguez con la trilogía que hizo probablemente la mayoría de ustedes por ser jóvenes no las conozcan, ¿verdad? Solamente las personas mayorcitas hemos visto esas películas, pero hubo una trilogía, fueron 3 películas con Pedro Infante como protagonista. Una de ellas se llamó Nosotros los Pobres, otra Ustedes los Ricos y la tercera Pepe el Toro. Fueron realizadas entre el 47 y en 1952, y en esas pues los pobres se ven de una manera que hasta dan ganas de ser pobres, ¿verdad? O sea, se veían felices. Ya cuando ve uno otra cosa ya dice no. Pero también existieron quienes dieron un enfoque más de comedia, como fue el caso del Rey del Barrio, una película de Gilberto Martínez Solares de 1949. Y estos enfoques, tanto el primero de Ismael Rodríguez de Nosotros los Pobres, que matizan, que suavizan, que hacen como más dulce la pobreza, esos fueron bien aceptados por el público y por la crítica, y también la comedia, como El Rey del Barrio con Tintán. Sin embargo, también apareció en 1950 una película de Luis Buñuel llamada Los Olvidados. No sé si alguien de ustedes la haya visto, la haya oído nombrar, pero es una película bastante cruda de la realidad de la pobreza en México, de ese momento, de cómo eran verdaderamente los barrios pobres en ese momento en la Ciudad de México. Y bueno, a eso casi es obvio, ¿verdad? Que no le gustó, ni a la gente le gustó verla. A mí no me gusta, la verdad, no me gusta ver eso tan feo, no se crean. Es la realidad, pero es muy lamentable, es muy triste y no es algo que le agradó al público y no es algo que le agradó tampoco a la crítica nacional, porque era una exhibición de las condiciones reales del país, pero sí le gustó a la crítica internacional y de hecho Luis Buñuel fue premiado por esa película. Entonces, podemos ver que dependiendo del enfoque que se dé al mismo tema, varía mucho y eso tiene que ver con el mensaje que quieres dar y cómo lo quieres dar. ¿Sí? Ahora, pues como se habrán dado cuenta, bueno, tal vez no se han dado cuenta porque no lo comenté, lo que yo estoy hablando ahorita no es exactamente el contenido del capítulo que hicimos, sino más bien el contexto en el que se hace el análisis y también la forma de análisis que hice para el libro, ¿verdad? Ya si leen el capítulo, no es exactamente lo que viene aquí, ¿verdad? Pero ya tendrán una idea. Ok,
Para realizar un análisis sociológico, que es el tipo de análisis que hice para este trabajo, significa tratar de tomar distancia un poco del fenómeno, o sea que nosotros, todos nosotros como mexicanos, estamos involucrados, somos parte de, ¿sí? O sea, la gente que en su momento vio a Pepe el Toro, ¿verdad? O que vio a nosotros los pobres, se podría sentir como gente de la que estaba ahí, ¿no? De los compañeros de Pedro Infante, ¿verdad? O de la Chorreada, que era la pareja de él. Pero como mexicanos algo tenemos por la misma cultura que compartimos. Pero hay que tomar distancia. Para poder hacer un análisis sociológico hay que tomar una distancia para identificar que lo que vemos como un orden normal, como un orden natural, como lo que nos puede pasar si nos vamos, si somos mexicanos y nunca hemos ido a otro país, vamos a otro país, vamos a un tiempo a vivir a otro país y nos damos cuenta de lo que nos distingue como mexicanos, así es como nos identificamos. Y también vemos lo que creíamos que era inamovible, que era de una manera fija, no es tan así, ¿verdad? Entonces hay que tomar distancia porque estamos involucrados de manera emocional y cultural y hay que ver que lo que vemos como una cosa natural, más bien es resultado de un proceso histórico-social o histórico o económico-político. Por esta razón, a la hora de hacer mi análisis, trato de identificar y de analizar las dinámicas externas e internas que determinaron los contenidos cinematográficos que afectaron el comportamiento social, que influyeron en la imagen que tenemos del México, el México que se fue creando y que se promovió a través del cine, tanto para los mismos mexicanos como hacia el exterior, porque así fue como se hicieron los estereotipos de lo que es el mexicano, ¿verdad? Se precisa el discernimiento y observar de cerca actitudes, convicciones de los individuos y después ampliar las perspectivas, o sea, tomar distancia, alejarnos para ver más allá de lo que parece obvio, en tanto que nuestro propio punto de vista está mediatizado, está, pues podríamos decir que un poco contaminado por lo que nosotros creemos que somos y lo que nosotros creemos que debe de ser. Y esto mediatiza el entorno y el proceso de socialización. Al realizar la revisión del periodo histórico, con sus conflictos internacionales, sus cambios urbanos, los requerimientos de contención social y política que tuvo que haber de parte de los gobiernos, de los que les correspondió este periodo, se llega a la conclusión de que entidades sociales como el sistema político y el sistema económico toman en cuenta los comportamientos y las creencias que existen ya en la sociedad y luego determinan los contenidos con esa materia prima, las ideas, los estereotipos y los mensajes que van a emitir en las cintas y cómo los van a emitir. Con eso influyen en el comportamiento de las personas, en sus manifestaciones culturales, en sus sistemas de creencias y valores. Si el cine es por excelencia asunto de las masas, a la industria le importa centralmente recrear, reflejar, adular a su público y a las costumbres en las que está inmerso y que las películas enriquezcan, modifiquen o afinen ese entorno, ¿sí? Que vayan, digamos que le van dando el giro que las mismas élites, en este caso políticas o económicas, es lo que desean. Esta es hasta cierto punto una relación dialéctica, la relación que se da entre la sociedad que proporciona la materia prima para la cinematografía, que se va alimentando, la cinematografía se alimenta de esa materia prima que proporciona la sociedad con sus características, sus condicionamientos, sus valores, y luego la va moldeando, la complementa, la manipula y crea un nuevo mensaje que al difundirse en forma masiva da origen a un nuevo contexto social, influye sobre nuestras vidas y nos va recreando. La ética, la moral, la obediencia a la autoridad dentro y fuera de la familia fueron promovidas en ese tiempo a través del cine, consumando lo que para Durkheim sería un hecho social. O sea que lo que sucede, lo que las creencias que tenemos, lo políticamente correcto nos determina o nos influye, aunque no sea un determinante, sí es una influencia muy grande para ver qué decimos, qué no decimos y cómo opinamos, ¿sí? O sea, si en un auditorio todo el mundo está aplaudiendo, a ver quién es el valiente que no aplaude, ¿verdad? Si lo políticamente correcto es defender X o Y, a ver quién es el que dice, no, no es cierto, está mal. O sea, aunque pensemos lo que pensemos, estamos determinados por el contexto social. Y eso es a lo que se refiere Durkheim con el hecho social, ¿sí? La coerción que existe, la coerción social a manifestar lo que realmente creemos o queremos, ¿sí? Ese es el hecho social.
Em, Lo que consideramos natural, inevitable, característico de nuestro país, puede no serlo. Es fundamental comprender de qué manera sutil, aunque compleja y profunda, las características nacionales han sido moldeadas por mensajes bien estructurados, repetidos e ilustrados por medio de tramas, actores y buenas producciones. Por una parte, la época de oro del cine nacional fue un periodo pródigo en la elaboración de películas, la edificación de foros cinematográficos y la generación de estrellas fílmicas que redituó en importantes ganancias económicas y que colocó a México en una marquesina que lo hizo visible ante el mundo como generador de cultura popular, de contenidos populares. Pero, por otra parte, ese periodo también fue un generador de un imaginario popular, de la visión social de lo que serían las cualidades de los desposeídos, de quienes, hacinados en vecindades, antes que nada, eran el vecino solidario y feliz que comparte sus penas y sus alegrías con sus congéneres, quien siempre está dispuesto a apoyar al prójimo, quien se molesta y discute, pero al final apoya a sus iguales. En el cine de esta época fueron retratados los diferentes oficios urbanos, se les representaba y dignificaba con personajes nobles, generosos, trabajadores, leales, responsables del comportamiento apropiado para una población ya urbanizada, y se alimentaron estereotipos, roles de género, figuras de autoridad. Finalmente, citando a Monsiváis, podemos decir que la época de oro del cine mexicano es cultura popular porque unifica a sus espectadores, unifica en sus espectadores la idea básica que tienen de sí mismos y de sus comunidades y consolida actitudes. Y para terminar, voy a pedirles que nos apoyen con un par de muy breves escenas que ejemplifican esto de lo que hablamos. A ver si me apoyan allá con los videos. Si no, mientras que ponen el video, si no han visto, sobre todo los jóvenes, si no han visto cine mexicano, les recomiendo que vean. No les recomiendo que vean Los Olvidados, francamente, solamente que sean analistas porque creo que es una película realmente bastante cruda, bastante triste. Entonces, por esa parte no les recomendaría. Puedes recomendar La Butaca. Puedes recomendarles El Rey del Barrio, esa está muy divertida y está muy, muy bien. Pero hay muchas películas mexicanas que sí. Sí, la he visto, sí he visto. También hay una película muy buena con Sara García que habla de la gente chismosa y de los castigos sociales que recibe la gente chismosa. Está muy buena también, más que ahorita no recuerdo. No, tiene otro nombre. Es el nombre del personaje. Sí, es el nombre del personaje. Hemos tenido que cambiar nuestro sistema. ¿Qué? ¿Acaso creen que las máquinas nos van a enseñar a pensar? ¿O van a ser las máquinas las que encuentren las diferencias? Rodrigo, perdona que te interrumpa, pero es que, ¿sabes? Tengo que informarte sobre algo. Sí. Esta mañana estuvo aquí un joven, más bien un agente, ¿no? Bueno, ¿y qué traía? No, si es que, verás, la cosa está en que yo había ido al mercado, así es que Maru tuvo que abrir la puerta. Y este joven seguramente sin que... ¿Cómo? Es que yo no sabía. Primero preguntó por mamá y yo creí. ¿Entró a la casa? Además, cuando salí a abrir... Lo que yo pregunto es que si entró a la casa. Sí, papá, a la sala. Pero es que era un muchacho muy decente. Decente. ¿Y cómo sabes tú que lo era? ¿Acaso lo conocías antes? ¿Te lo habían presentado o qué? ¿Con qué criterio se va a juzgar a las personas? ¿Con verlas nada más? No, papá, pero es que él... No te alteres, Rodrigo. No creo que este joven le haya faltado en nada a Maru. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿No dices que habías ido al mercado? Sí, pero es que cuando yo regresé él estaba aquí todavía. Ah, sí. ¿Y qué estaban haciendo? se ofreció a limpiar la No lámpara. interrumpas, que estoy hablando con tu madre.
Tú puedes continuar. Él había estado demostrando una máquina. Sí, una máquina barredora. Si quieres verla. ¿Quieres decir que está aquí? ¿En dónde está? En la sala. En la sala. Vamos a ver qué nuevo infundio han inventado para que la mujer se aleje de su hogar. Ese es, papacito. Pero mira qué bien quedó el sofá. Es otro. Hasta ahí. Gracias. Ahora la otra que también es muy breve. ¿Vieron Yo la, me enamoré en 10 minutos. ¿vieron la actitud del padre? O sea, cómo el trato a la mujer y a la hija. ¿Dónde está la cámara? Esa imagen era la imagen clásica de los padres en el nuevo cine, en el cine de la época de oro. Era un padre, era una autoridad, pero una autoridad que no se, que se acepta, que se aprueba y que es necesaria. Bueno, ahí sirve que ven a Vitola a bailar. Esa es la parte importante. A mí me han enseñado en la escuela que el que roba está cometiendo un delito, que es un ser despreciable y enemigo de la sociedad. Cállate, Pepito. Que es un Cállate. ser despreciable No te metas en lo que no te y enemigo importa. de la sociedad. Que es un ser despreciable y enemigo de la sociedad. Io ho dimenticato di ritornare le sue gioias. Addio, un bel ti vedremo. A domani, a domani. Che susto. ¿Ya lo ves, Pepito? Tu padre es un hombre nuevo. Ah, buongiorno, fratello. Ok, Buongiorno. entonces Me ahí siento en un esta bambino. Oh, viva, escena, viva, esta es viva. del Rey del Barrio, esta segunda película, ahí lo que podemos ver es cómo los personajes son empujados a no robar, a no mentir, a no matar, a lo que sea, y para ello se utilizan diferentes recursos. En este caso, pues es como que el hijo de él hace como de la conciencia, ¿no? De que voy a quedar mal con mi hijo porque mi hijo sabe que es un valor el no robar, el ser honesto. Entonces, eso es parte de los... hay realmente en las películas mexicanas hay cantidad de ejemplos, entonces, pues, si tienen algún interés en el conocimiento del cine de esa época, es muy bueno y muchas gracias por su atención. Gracias a la doctora por presentarnos estas imágenes del México tradicional, podríamos llamarlo. El cine mexicano, jóvenes, sí es no solamente es esta parte que muchos podrían decir, ay, es muy viejo y el México viejo y la imagen que nos daban. No, es un, vamos a decir, un tesoro del cual todos aquellos que estén interesados, como ya lo decía la doctora, en analizar, en conocer, en profundizar y en comparar el trabajo de hoy en día con el trabajo de antes, no solo del cine mexicano, sino a nivel mundial, es más o menos la misma época del cine de oro a nivel mundial. Entonces, es un buen recurso para que ustedes no se queden únicamente con una parte de la historia. También hay que ver la otra y de dónde venimos y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Muchas gracias, doctora. A continuación, la doctora Yunuen Mandujano, profesora e investigadora de esta universidad, nos compartirá su trabajo
las representaciones de la cultura y sociedad mexicana en producciones animadas estadounidenses en la era del streaming. Adelante, doctora. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a ver si realmente hemos evolucionado o nada más estamos dando un giro a la época otra vez de oro. De hecho, el orden de estas presentaciones pues fue pensado para reflexionar justamente qué es lo que quisimos hacer en el libro, ¿no? Ponerles ahí diferentes casos para reflexionar qué tanto se ha avanzado o qué tanto no. Bueno, yo me centré en el capítulo y en lo que les voy a exponer aquí en analizar las representaciones de México en animaciones estadounidenses recientes. Bien, sabemos que desde el siglo XX Estados Unidos pues, ha sido el productor hegemónico de ideologías por medio de los contenidos mediáticos que distribuye en el mundo. En particular, aquellos de entretenimiento pues, han estado nutriendo por generaciones los imaginarios e ideales de todo tipo. Desde el sueño americano, el American Way of Life, hasta ideas particulares sobre quiénes son los buenos y los malos en el contexto mundial, con base ya sea en nacionalidad, en origen étnico, en creencias religiosas o políticas. A partir de la década de 1990, con el fin de la Guerra Fría y el impulso a la globalización, los grandes conglomerados mediáticos estadounidenses comenzaron a mostrar una mayor variedad de características en sus personajes y en los escenarios, absorbiendo múltiples expresiones culturales e impulsando su popularización en el mundo. Justamente un ejemplo, pues es el caso que nos presentaba Alan, ¿no? Esto a simple vista parecería un avance hacia la inclusión y hacia el reconocimiento de la diversidad. Sin embargo, es necesario analizar si estas representaciones de todo lo que no es angloamericano, producidas por estadounidenses, no son solamente un medio más para reproducir esquemas ideológicos que buscan mantener todo lo que sea otro relacionado con exótico o atrasado. Esto puesto que el entretenimiento estadounidense se ha caracterizado por iconizar ciertos elementos de diversos grupos sociales acorde con el esquema ideológico dominante, lo que impulsa la construcción y difusión de estereotipos entre las audiencias globales. Recordemos que los estereotipos que mencionaron tanto Alan como Celina, los estereotipos no son intrínsecamente negativos, pero sí llevan a que todos los individuos identificados como parte de una categoría, a ellos se les asignen características que no necesariamente corresponden con su realidad. Por décadas, las representaciones y tropos relacionados con distintos grupos sociales, étnicos y nacionales se han alimentado desde las producciones estadounidenses, cuyo alcance y continuidad las han llevado a ser mayormente normalizadas por el resto del mundo, creando lo que se llama una hollywoodización de las industrias culturales de todos los países. Esto implica que la imagen estereotipada y las narrativas dominantes sobre todos los otros han echado raíces profundas en el imaginario colectivo, como un tipo de orientalismo que ha invadido las representaciones de lo no anglo-estadounidense en los contenidos que circulan por el mundo. Por tanto, yo me centré en encontrar estereotipos y elementos discursivos sobre México y los mexicanos en 3 animaciones de producción estadounidense: Coco, Seis Manos y Onyx Equinox, que son pues animaciones bastante recientes. Esto con el fin de tener elementos para interpretar de forma crítica pues todas las representaciones dominantes sobre México producidas desde el entretenimiento estadounidense en estas últimas décadas, y para esto pues será necesario sentar las bases para la interpretación, y para eso nos va a ayudar bastante pues el antecedente que nos presentó Celina. Desde los estudios culturales, analizar un contenido mediático requiere comprenderlo como un texto, con una narrativa, con representaciones y cuyo mensaje se va construyendo en las audiencias acorde con el marco cultural que éstas tienen. Primeramente se interpreta el mensaje denotativo de lo representado y ya en un nivel más profundo se recurre a los sistemas simbólico-culturales que son situados
y se van presentando los significados que son transmitidos, pero sin ser específicamente dichos. Justamente lo que mencionaba Celina, que son cosas que ni siquiera se cuestionan, sino que ya están normalizadas, ya están naturalizadas, y simplemente en la audiencia así como que, sí, ya sé cómo interpretar esto. Así encontramos que a partir de un tono muy similar entre sí, múltiples series y películas estadounidenses recientes de corte realista y dirigidas a un público adulto han explotado las temáticas de violencia, ilegalidad, narcotráfico, miseria, centrando sus historias en la región norte de México en un contexto contemporáneo. Pensemos en títulos como la saga de películas del mexicoamericano Robert Rodríguez, con el mariachi, Desperado, Once Upon a Time in Mexico, que desarrolla historias de carteles de drogas, asesinos, venganzas. El éxito de estas películas, pues, parece haber impulsado la popularización de estos tropos e historias sobre México, pues fueron apareciendo múltiples producciones similares, como Traffic, Machete y la secuela Machete Kills, coescritas por el mismo Robert Rodríguez junto con su primo Álvaro Rodríguez, que a este señor lo mencionaremos más adelante. También la saga de Sicario o series como The Bridge y Narcos México. Todas estas se enfocan consistentemente en la violencia, el narcotráfico y los problemas que todo esto causa a los estadounidenses, quienes deben de involucrarse para poner orden o hacer justicia. Todas estas películas tienen también la característica de hacer un uso excesivo de los paisajes desérticos y polvosos. Ya conocemos todos estos memes del color sepia, ¿no? Para referirse a que están del lado mexicano. El uso de estos elementos como tropos principales para evocar México, pues van reforzando imaginarios reduccionistas y estereotipos que se van insertando incluso entre nosotros mismos, como mexicanos. Y esto también haciendo referencia a lo que mencionaba ya Celina del caso del cine de oro, ¿no? Bien. Comencemos con Coco. Yo creo que esta película todo el mundo la ha visto. En 2017, Disney y estudios Pixar demostraron que México, expuesto de forma romantizada con sus paisajes más coloridos y tradiciones místicas, podía también ser explotado con un enorme éxito. Coco se convirtió en uno de los filmes más premiados y con mayor recaudación de taquilla ese año. Esta película, que en algún punto del proceso de producción buscó llamarse tal cual Día de Muertos, presentó esta festividad mexicana a través de los ojos y la historia del niño Miguel y de su familia, habitantes de algún pueblo ficticio de México que están como que en un momento histórico indefinido, pero nos recuerdan algún punto del siglo XX, de inicios del siglo XX, más que la actualidad, y nos recuerdan mucho estos paisajes del cine de oro mexicano. Los creadores, liderados por el director estadounidense de origen judío, Lee Unkrich, comenzaron a desarrollar esta idea en 2011, visitando pueblos mexicanos como Pátzcuaro, Michoacán. En múltiples entrevistas, resaltaron que desde que iniciaron el proyecto tuvieron como objetivo representar lo más fielmente posible las tradiciones mexicanas y ser cuidadosos para no caer en clichés ni estereotipos. Y aquí recalco mucho que esa era parte de su narrativa de promoción. Qué bueno que no cayeron. Como parte de esta premisa, Adrián Molina, mexicoamericano nacido y criado en California, fue incorporado primero como guionista y después como codirector. Desde 2016, Unkrich y Molina manejaron la metáfora de que la película era una carta de amor a México y a su gente. De hecho, ahí en la pantalla pueden ver una nota de la entrevista a Unkrich en donde utiliza exactamente estas palabras, carta de amor a México y su gente. Para apoyar la narrativa de la autenticidad, comentaban sin cesar que habían hecho entrevistas, investigación de campo y que habían incluido a personas de raíces mexicanas en el proyecto. Unkrich declaró que no era una cinta política, pero que celebraba la diversidad de la cultura de México de una forma positiva. La diversidad de México. Okay. Sin embargo, contrario a esta supuesta diversidad que querían plasmar y a su declaración de no querer caer en estereotipos y clichés, ellos, desde fuera de México, y con esta reiterada narrativa, propagaron que lo auténtico mexicano
era solamente esta saturación de elementos y tradiciones que ya habían sido explotadas pues, por las instituciones mexicanas, como lo vimos con la presentación de Celina, ¿sí? Que era un momento histórico diferente, totalmente dirigidos a la construcción de una identidad nacional, ¿no? Pero posiblemente por esto, porque tenemos tan naturalizados estos estereotipos y estas representaciones y esta narrativa, pues la película fue muy bien recibida y promovida aquí en México y por las mismas autoridades del país. Incluso la presentaron en el Palacio de Bellas Artes y toda la cosa, ¿no? Entonces, esto afianzaba la narrativa de esta supuesta autenticidad que circuló y que fue aceptada por audiencias a nivel nacional y mundial. El pueblo donde se desarrolla la historia, pues es prácticamente un pueblo mágico en plena festividad mexicana para acabarla, ¿no? Casas blancas con tejas, calles empedradas, papel picado que adorna todas las calles, los mercaditos, los puestos de máscaras de luchadores, alebrijes, antojitos. Es un filme saturado de símbolos del folclore mexicano. Y hasta el perro Dante, si se acuerdan, pues era un xoloscuintle, que si querían hacer una representación un poco más cercana a la realidad de los pueblos mexicanos, pues debería de ser un perro mestizo. ¿Por qué? Porque estos perros de raza son súper difíciles de encontrar. Yo jamás he visto uno en vivo y en directo. Entonces, todos estos elementos estaban dirigidos a interpelar a la audiencia adulta de origen mexicano, pues apelando justamente a esta romantización de símbolos que ya tenemos naturalizados y que se reforzaban con la narrativa de autenticidad que manejaron los productores. Todo esto, junto con la conmovedora historia del personaje principal, pues distraen efectivamente a la audiencia de toda esta estereotipación que se hace de México como un país estancado en la premodernidad y saturado de folclore. Mientras Coco rompía récords en taquilla y ganaba premios, Netflix también buscó explotar imágenes y motivos de un México pueblerino y del pasado con esta animación llamada Seis Manos. No sé si alguien la ha visto en Netflix. Es la primera animación que está centrada en México y que tendría un alcance global siendo orientada a un público adolescente y adulto, a diferencia de Coco, que era más que nada para contenido familiar e infantil. De acuerdo con las entrevistas que los creadores Brad Graver, un anglo-estadounidense, y Álvaro Rodríguez, mexicoamericano, que ya había participado en las producciones con su primo Robert Rodríguez, que ahorita mencionábamos, desarrollaron la idea de una historia de acción con elementos sobrenaturales situada en México y que mezclara temas de artes marciales con carteles de droga. El elemento de las artes marciales dicen que fue inspirado por la migración china que llegó a México en la década de 1970, época en la que sitúan la animación. Seis Manos sigue la historia de Isabela, Jesús y Silencio en un pueblo ficticio llamado San Simón. Los tres personajes principales fueron criados por un inmigrante chino llamado Chu, quien los entrenó en artes marciales. Un día encuentran a Chu muerto en su casa y en busca de vengar su muerte, los protagonistas terminan involucrándose en luchas con un grupo de sacerdotes católicos que resultan ser narcotraficantes y con el Balde y su gente, que son como los malillas principales, ¿no? Pero estos resulta que tienen habilidades sobrenaturales derivadas de un culto a Santa Nucífera, que es básicamente una estatua que asemeja a la Santa Muerte. En el camino conocen a un agente local de policía, García, y a una curandera que tiene poderes sobrenaturales, y a un agente afroamericano de la Administración de Control de Drogas, un tal Brister. Bien. Como pueden ver en estas imágenes, al igual que en el caso de Coco, el pueblo San Simón parece modelado a partir de un pueblo mágico. Aquí ni siquiera hay calles empedradas, sino que hasta se ve a la policía barrer en aquella, y si ven allá en esta imagen de inferior izquierda, el pueblo no, o sea, tiene tierra. No se alcanza a distinguir a lo mejor mucho, pero en aquella se alcanza a ver que la iglesia está como que la fachada se le está cayendo. Entonces, es un pueblo viejo, descuidado, tiene una pequeña plaza, un mercado callejero, imágenes de santos y de la Virgen de Guadalupe por todos lados. Estas representaciones, que son muy adecuadas si consideramos que está situada en un contexto rural,
se ven exacerbadas por elementos estereotípicos como una música ambiental de mariachi en la escena. En cuanto pasan imágenes del pueblo, suena mariachi. O sea, que no se ve que esté un mariachi tocando, sino ponen el mariachi, ¿no? Al igual que Coco, todos los personajes mexicanos son de piel café, mientras que Chu, el personaje chino, se distingue en la representación por su piel ligeramente más clara y sus vestimentas tipo chino, y el afroamericano Brister por su piel ligeramente más oscura. En cuanto a las personalidades de los personajes, pues queda claro quiénes son los buenos y los malos, obviamente. Isabela, la líder del grupo, es un personaje bastante fuerte. La policía, que también es pues mujer, como ven ahí, también se presenta de personalidad fuerte. El afroamericano Brister se presenta como un policía sexista, y todos los personajes varones mexicanos como típicos machos, ¿no? O sea, violentos, fuertes y borrachos. Bien, en noviembre de 2020, Crunchyroll, un popular sitio de streaming de contenidos asiáticos, estrenó Onyx Equinox, una serie de animación original dirigida también a un público de adolescentes y adultos que está centrada en culturas mesoamericanas y en la historia de un joven llamado Isel. La creadora es una dibujante mexicana llamada Sofía Alexander, y en las entrevistas ella ha declarado que su abuelo tenía raíces mayas y por tanto le había transmitido el orgullo y el interés por las culturas prehispánicas de la región sur del país. En 2007 ella estaba estudiando arte en Estados Unidos y se inspiró en la historia del Señor de los Anillos y en animaciones japonesas y videojuegos para desarrollar una historieta ubicada en el mundo prehispánico como parte de sus trabajos escolares. En los siguientes años se acercó a esta compañía Crunchyroll y consiguió que se interesara en producir esta historia como una serie animada. Alexander ha declarado que Onyx Equinox intentaba hacer una historia mágica que al mismo tiempo fuera lo más auténtica posible en su representación de las culturas y mitologías mesoamericanas. Nuevamente esta palabrita de autenticidad en las narrativas de promoción, ¿no? También dijo que uno de sus objetivos fue que la audiencia mexicana e internacional conociera más sobre estas culturas, inspirando el interés en ellas y mostrando representaciones diversas de lo mexicano con respecto a lo que se presentaba típicamente en Hollywood. En términos de representación, Onyx Equinox es una animación, déjenme ver si se cambió. No, sí. Es una animación que comparte los elementos sobrenaturales y la violencia explícita de 6 manos, pero la historia está completamente desarrollada en la época prehispánica. Por tanto, los ambientes que muestra pues, son pirámides, algunos elementos como el juego de pelota, y todos los elementos de vestimenta que estamos acostumbrados a ver a lo mejor en los libros de historia de aquella época, ¿no? Como todos los personajes pertenecen a comunidades étnicas mesoamericanas, pues todos sus rasgos son piel café, cabello y ojos negros. Las aventuras que se muestran pues hacen múltiples referencias a las mitologías y a los dioses mesoamericanos, con todo el misticismo y también con toda la crudeza que implicaban esas prácticas. Pero el desarrollo de los personajes humanos no es muy profundo. Es evidente que los creadores pusieron un gran esfuerzo en incorporar la mayor cantidad de referencias a las culturas mesoamericanas, pero terminaron también cayendo en errores anacrónicos, mezclando ciudades que no fueron contemporáneas. Por ejemplo, en algún momento aparece Monte Albán, que desapareció alrededor del siglo VIII, junto con Tenochtitlán, que fue fundado en el siglo XIV. Como ven, estas dos animaciones dirigidas a un público no infantil y distribuidas en plataformas streaming de alcance global siguieron en su promoción la misma narrativa de los productores de Coco acerca de su intención de salirse de los estereotipos de Hollywood y de mostrar la auténtica cultura mexicana y su diversidad. De la misma forma, apoyaron simbólicamente esta narrativa, enfatizando la inclusión de personas de ancestros o de origen mexicano y la investigación que dicen haber hecho para crear las historias y los personajes. Sin embargo, al igual que Coco, 6 manos se quedó corta en su representación de la diversidad, pues toda la historia transcurre en un poblado y sigue las líneas de las series y películas estadounidenses sobre carteles de droga y violencia que se vive en México.
solamente que desarrolla toda su historia en el país e incluye a un inmigrante chino para justificar estos elementos de artes marciales, ¿no? Por su parte, Onyx Equinox, si bien aporta elementos que se conocen poco sobre las culturas prehispánicas que habitan en el territorio de México, implícitamente reproduce la idea de que los verdaderos mexicanos y los elementos culturales auténticos son solamente aquellos que están ligados a las culturas indígenas mesoamericanas. Y las tres animaciones enaltecen creencias místicas relacionadas con un cruce entre el mundo real y otro mundo, lo cual representa cierta condescendencia de los productores estadounidenses hacia lo que es entretenido y redituable de presentar sobre México. Como reflexión final, podemos decir que las producciones mediáticas de entretenimiento estadounidense son un termómetro de los intereses y relaciones político-económicas que ese país mantiene con otros y con las distintas comunidades internamente. Durante la década de 1980, por ejemplo, ante la gran inversión japonesa que estaba llegando a Estados Unidos y luego de haber producido por 3 décadas representaciones muy negativas de Japón cuando eran enemigos en la Segunda Guerra Mundial, Hollywood comenzó de pronto a relacionar lo japonés con tradiciones enaltecidas. Películas como la saga de Karate Kid, Bloodsport, popularizaron en el mundo la idea de que todos los japoneses sabían artes marciales. Ceremonia del té, que todos meditaban y que todos ponían por encima de todo el honor. Todavía en la década de los 2000, con The Last Samurai o Memorias de una geisha, seguían explotando estos estereotipos. No cabe duda de que desde los 90, pues México y su cultura se han convertido en un tema que vende bien en Estados Unidos, ante la gran proporción de población de origen mexicano que habita ese país. En un primer momento, Hollywood explotó escenarios que del lado mexicano están llenos de violencia, de narcotráfico, de pobreza, de desorden, y donde los estadounidenses deben involucrarse para no ver a su sociedad contaminada con lo mismo, y siempre quedan ellos, obviamente, como los héroes. Esto refleja el momento en el que la inmigración mexicana hacia el norte pues comenzó a intensificarse y pues esto causaba molestia entre los grupos de poder de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos años, ante el delicado ambiente político que Trump y los republicanos han creado dentro de Estados Unidos, pues las grandes productoras de entretenimiento estadounidenses parecen haber visto que era más redituable cambiar el discurso, explotando versiones romantizadas de México y enfatizando una supuesta autenticidad que, sin embargo, ellos definen y ellos imponen de forma esencialista. O sea, nos están imponiendo a nosotros mismos como mexicanos lo que es auténtico mexicano. Así en Coco, Seis Manos y Onyx Equinox, la representación de lo mexicano se basó en estereotipos, a pesar de la supuesta diversidad a la que sus creadores apelaron en su promoción. El México urbano contemporáneo es completamente ignorado en favor de la exaltación e idealización de lo rural y lo premoderno, lo cual remite a representaciones condescendientes de lo mexicano que, como en el cine de oro, enfatizó la cuestión de la identidad nacional, ¿no? Ahora son las grandes corporaciones de Estados Unidos, como Disney, Pixar, Netflix, Crunchyroll, las que están retomando y diseminando esas representaciones por el mundo, consolidando lo mexicano estereotipado como un producto vendible. Y a través de la inclusión de algunas personas de origen mexicano en los equipos creativos, justifican su imposición de lo que los mexicanos somos y debemos ser. El mensaje parece ser, si México quiere volver a ser bueno para su relación con nosotros, debe de volver a un pasado, mantener a su población en lo rural, en lo tradicional, en lo místico, para que no sea una amenaza ni nos cause problemas. Pues nada más para cerrar, les invito a que escaneen ese código QR en donde pueden descargar gratuitamente el libro en el que se encuentran nuestros capítulos, así como otros que analizan diferentes aspectos de los medios en la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los tres por presentarnos estas visiones de lo cotidiano y de los estereotipos e imágenes que tenemos ahora sí que unos de otros, ¿no? Bueno, entonces ahorita si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, este es el momento de hacerlo. ¿No tenemos un micrófono, por favor?
Acá. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Más que nada es como un comentario que me parece pertinente recalcar con respecto a la última ponencia que vimos de estos elementos de como representación mexicana, porque algo que me parece muy interesante es que en esas representaciones hay 4 conceptos que se repiten, que son pues de los estudios culturales, que son la articulación, la hegemonía, la subalternidad y la interseccionalidad. Todos estos 4 son como una especie de ciclo, porque en las animaciones podemos ver que se da una articulación, ¿no? Que es como esta unión entre pues la cultura mexicana y estadounidense para crear como Coco, y luego la china, estadounidense y mexicana, y un poco de la africana para 6 dedos y todo eso. Entonces, es como esa articulación nos lleva a, bueno, es una articulación que propone de cierta manera una hegemonía, en este caso como Estados Unidos, y toman eso de una subalternidad de culturas o de sectores que son marginados, y a la manera de representarlos termina llevándolos como una interseccionalidad, que pues básicamente es como una forma de opresión y discriminación que converge de muchas maneras, ¿no? En este caso es, toman, no sé, a los pueblos indígenas y pues los marginan, le dan como esa estereotipización, y como que los encapsulan y no lo dejan salir de ahí. Entonces me parecía como pertinente recalcar que todo eso es como un ciclo dentro de los estudios culturales y que está presente casi en todos en ese tipo de representaciones, ya sea pues como internacionales y dentro de las mismas representaciones nacionales a veces. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerles aquí a nuestros ponentes, por favor? Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo opino más que nada porque yo estoy en clase con pues, la maestra de Sociología del Cine. Entonces, al nosotros estar escuchando esto, a mí se me viene la idea de que todo esto es mero marketing. Toda esta inclusión de la comunidad LGBT, todo lo que es la inclusión de los pueblos de México, todo lo que es todo este tipo de situaciones, como comentó el primer y el último que expuso, pues es mero marketing para atraer al pueblo y visitas, como comentó el muchacho Aaron. Alan, no me acuerdo cómo se llama, perdón. Alan. Tengo mala memoria. Entonces, todo esto es un proceso que se hace para atraer al público, porque lo mismo están viendo las naciones y todo lo que es la gente como mercado. Todo esto es un mercado, y todo lo que es, por ejemplo, lo del cine de oro fue muy remunerado en su momento. Fue muy, muy remunerado en su momento, y no solamente aquí, por ejemplo, en Turquía consume mucho más el cine mexicano actualmente del cine de oro que cualquier otras novelas, por ejemplo, las turcas, que es un poco irónico porque aquí mucha novela turca, ¿no? Entonces es como analizar mucho lo que es la situación de que ponen a la gente como un comercio, ponen a lo que es, por ejemplo, a la comunidad LGBT para atraer a la vista. ¿Por qué? Porque ahorita es lo que está más remunerado, lo que está más popularizado por el hecho de las marchas, por el hecho de todo, que mucha gente ya está descubriéndose su sexualidad y no lo está ocultando. Entonces, al saber eso, las personas se dicen, ah, mira, me identifico con esto, vamos a ver, vamos a comprar. Como lo es, por ejemplo, lo de México. México ahorita está en un auge muy alto, de que México ahorita está muy popular en boca de casi todos los países del mundo. Entonces, al ver algo de México, es como, mira, vamos a ver, ¿no? Y se hacen los estereotipos, como una vez comentamos en clase, de que gracias a los estereotipos, pues se crea una ideología sobre cierto país. Entonces es como ver mucho lo que es todo el mundo alrededor de una simple película, una simple serie o algo, pero gracias a eso te creas una idea que puede ser errónea o no, y no vas a saber hasta descubrir cómo, vamos a viajar o vamos a ir a ver. Y pues no muchos tienen esa posibilidad. Entonces es como, se siente raro el ver cómo es la situación, tanto en comunidades, ya sea, por ejemplo, de que ahorita saquen algo referente al feminismo,
Y también como ahorita el feminismo está en un auge muy alto, también mucha vista, ¿no? O de que la comunidad LGBT, los mexicanos, o por ejemplo, ahorita nada más por tirar las cosas de la situación, los jóvenes de derecho con lo que son la reforma judicial. Entonces, es nuevo tema, vamos a sacar algo, no importa que pegue o no, pero va a tener vistas por lo mismo, por la situación social que está viviéndose actualmente. Y esa es mi opinión. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, ¿Se fijan nada qué más. listos mis alumnos de Sí, sociología? sí, qué bueno. Bueno, acá tenemos una chica y atrás un chico y pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Porque ahorita creo que viene también otro tema. Entonces, vamos a darles el micrófono, por favor, a él y sí. luego a... Okay. Bueno, quería pues agradecerles también por la oportunidad de estar aquí. También preguntarles, considerando todo esto que hemos visto, que pues no sé si lo remarcamos, pero México siendo país, creo que de los 5 mayores consumidores a nivel mundial de cine, pues obviamente nuestra opinión sí llega a ser muy válida y por eso somos como este medio de consumo importante económicamente para el resto del mundo, para Hollywood. Pero para México, ya después de haber pues trascendido todo el cine mexicano, ¿qué es lo que queda de nosotros? ¿Qué es lo que nos da identidad dentro de nuestro propio país? ¿Qué aspecto del cine es lo que nos queda? Porque es parte de su tesis de maestría. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, efectivamente es parte de mi tesis de maestría, precisamente explorar cuáles son esos elementos que resultan identitarios. Yo me enfoco más sobre todo a la parte de la frontera, pero ya en las primeras exploraciones que he realizado, parte de las respuestas es que ya actualmente no sienten que haya un producto como tal, contemporáneo, que identifique o que sea parte esencial de lo que es la identidad del mexicano. Por lo general vuelven a mencionar el cine de oro, porque lo tienen muy marcado, sobre todo cierta parte generacional, ¿no? Pero por ejemplo, ya cuando llegamos a los millennials o a la generación Z, pues ahí vemos que existen esas dudas de realmente pues qué es lo que nos queda, qué es lo que nos identifica. Entonces todavía existen esas dudas que en parte también creo yo es consecuencia de la deficiente promoción cultural que existe del cine mexicano actualmente, que pues obviamente ya es muy diferente a como era en la época del cine mexicano. Entonces ahorita pues sí, mi tesis se está enfocando en eso, diría más si tuviera más, pero apenas voy ¿qué vamos? En tercer semestre. pero gracias por la pregunta. Sí, ahí nada más para un comentario antes de la última pregunta, justamente preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Qué tanto consumen cine mexicano contemporáneo y qué tanto se sienten reflejados e identificados con las representaciones que ahí se presentan? Porque es lo que hemos estado encontrando con la tesis de Alan, que no se identifica la gente con lo que vemos ahí. Entonces, quizás se necesita una política cultural muy fuerte, como sucedió en la época del cine de oro mexicano, para reforzar esa identidad nacional. Bueno, respecto a eso, a la imagen que tenemos de México, yo obviamente por la revisión del cine de la época de oro del cine nacional, yo observo en México, en los mexicanos actuales, aunque no tengan idea, aunque no tengan, o sea, aún los más jóvenes, ustedes pueden no tener idea de dónde vienen, pero ustedes tienen la misma imagen que tenemos nosotros de México, porque esa imagen se reforzó y no necesitaron ver el cine. Precisamente es parte de lo que mencionaba yo con Nugent, que queda ahí en la esencia, o sea, digamos que eso que se promovió como nacionalismo, como identidad del mexicano, eso permanece y es parte de lo que es México ahora culturalmente. No necesitamos ver las películas, ya quedó en el imaginario, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar poquito, algunas
precisamente es la imagen, por eso es que la imagen que se ve en el cine norteamericano, en las caricaturas, por eso es la imagen que tienen, por eso la ven en otro lado. La imagen que tenemos de los mexicanos es la misma imagen que se promovió durante esa época y que precisamente porque fue una imagen promovida por el Estado, digamos que permeó, entró en la conciencia social, y eso es lo que somos, esa es la imagen que tenemos de nosotros mismos, a menos que, como diría Eric Fromm, hagamos un recorrido interno para saber realmente qué somos y no creernos simplemente lo que está en el imaginario. ¿Sí? Buenas tardes. Yo le quisiera hacer una pregunta a Ana. Me llamó la atención que el último ejemplo mencionaba que la protagonista, o bueno, el personaje que elegiste, era parte de la comunidad en la vida real. Entonces, quisiera saber si hay una diferencia dentro de la formación identitaria o del impacto hacia los consumidores. Si hay una diferencia en que el actor o actriz sea parte de la comunidad. Ah, ok. Sí, está bien. Sí, cuando salió al aire ese episodio, una de las cosas que llamó principalmente la atención fue eso, porque a la hora de los créditos, pues ella aparece. Entonces, por ejemplo, en redes sociales fue discusión inmediata, bueno, no discusión, suena a que hubo cosas negativas. Más bien, se estaba visibilizando mucho el hecho de que ella había participado en este capítulo, sobre todo porque ese capítulo está muy enfocado a lo que su personaje vive, desde que era niña a cómo va creciendo con con su transición. Entonces, el hecho de que no nada más Hunter lo esté interpretando, sino que haya tenido voz y haya podido agregar cosas que a lo mejor ella vivió, pues hace que, para empezar, la representación de ese personaje sea más apegada a la realidad de un adolescente trans, que es algo que muy difícilmente se encuentra en ese tipo de producciones, porque, por ejemplo, en las series de Netflix, la mayoría de la representación es más como de cuota o tokenizada, porque no se le da como que mucho, no en todas las series, ¿verdad? Pero en una muy buena parte, no se aborda a profundidad. Como decía una compañera, a lo mejor es parte del marketing, entonces eso se pierde, que claro, o sea, Euphoria también fue un éxito, ¿no? O sea, no podemos negar de que también hubo aspectos comerciales que influenciaron la serie, por eso mencionaba que a lo mejor tiene aspectos criticables, pero ese en específico creo yo es uno muy positivo. Gracias. Bueno, ya pues para despedirnos, porque ya nos pasamos un poquito de tiempo, queremos agradecer su presencia, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y el Departamento de Ciencias Sociales les agradece su presencia en este Congreso Internacional Paso del Norte 2024. Los invitamos a que sigan participando en las siguientes conferencias y en algunas de las actividades que se están llevando a cabo de aquí hasta el viernes. Entonces, muchas gracias y que tengan buena tarde.